la mixia. Y de ahí partamos. Claro que sí. Básicamente, insisto, en lo esencial o en los postulados generales se puede estar de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la forma. Es decir, otra ley. Entonces tendríamos que hacer ley para todo. Como decía León Felipe, ya los derechos, ya hay un derecho fundamental, por ejemplo en el artículo 6º constitucional, que es el acceso a la información. Eso ya está. O sea, no requerimos de una ley que nos venga a decir y a recordar que tenemos esa garantía. Segundo, la ley de derechos de autor. Yo considero que esa ley es perfectible, sin duda, hay que adecuarla, pero es entonces la propia ley de derechos de autor la que hay que adecuar. No crear una ley de usuarios, una ley federal para la protección de los derechos de los usuarios en Internet, para poner ahí un capítulo en materia de derechos de autor. Hoy en día, tan es así que la red peer-to-peer es un hecho. Mentía, yo tuve la oportunidad de estar también en esa sesión que ahorita les pasó el video de Amprofon, y mienten, se los digo honestamente, porque además a mí me constó y yo pude defender a una persona que fue acusada, que fue llevada a los tribunales por descargar música. No mucha gente sabe, se los comparto, pero por ejemplo, antes nuestro país o el Congreso se les olvidó darse facultades para legislar en materia de derechos de autor. Apenas en marzo se reformó la Constitución en ese sentido. Tercero, las transacciones comerciales. México es de los países que más legislación tiene en materia de comercio electrónico. Dentro de la iniciativa se exige, por ejemplo, el uso de firma electrónica, o se propone el uso de firma electrónica. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han tramitado una firma electrónica bajo la jerarquía o bajo la estructura o la infraestructura de la Secretaría de Economía? Eso tiene 5 años o más. Y les permite tener transacciones encriptadas. Pueden mandar un mail o firmar un contrato con plena validez legal. ¿Por qué? Porque eso está en un código de comercio. Yo considero, o en la asociación consideramos, que pasa por una cuestión de capacitación, que no hay suficiente educación ni a nivel, digamos, universitario, por supuesto a nivel preescolar, donde ya los chavos vienen con el chip puesto, saben mejor usar la computadora mejor que nosotros, que no se cuestionan si tienen derechos, simple y sencillamente lo usan, pero que en la SEP, por ejemplo, no es obligatoria la materia de informática. Entonces, nosotros consideramos que como esfuerzo sí es importante cambiar ciertos preceptos de un marco jurídico que ya se tiene, pero no imponer una ley o no crear otra ley. Ahorita decía León Felipe, y concuerdo con él, es que la Profeco, vamos a suponer que pasa la ley, que el esfuerzo que ha hecho León Felipe no solamente queda en ciernes, sino que se logra materializar y se vuelve una ley y que forma parte del derecho mexicano. La pregunta es, yo les hago una pregunta, vamos a suponer que efectivamente reciben spam, como lo reciben todos los días. ¿Van a ir a la Profeco a quejarse? Porque además, esto que ahorita León decía sobre la Profeco, la Conducef, la Cofetel, que son autoridades que no tienen una infraestructura para este tipo de, ¿cómo se llama?, de litigios o de reclamaciones, son las que en la iniciativa se contienen. ¿Por qué? Porque él propone que sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que sea la autoridad para ejecutar la ley o para interpretar, para hacer valer la ley. Segundo, sino que se auxilie de la Profeco, de la Cofetel o de la Conducef. Entonces como que ahí me perdí un poco. O no sirve, o sí sirve, y de todas maneras me parece que ese es uno de los aspectos más sobresalientes. Aún y cuando se tipifique el delito, como él decía ahorita antes de terminar su exposición, de la intercepción de mensajes, eso también ya viene en el Código Penal. Entonces, considero que una sobreregulación podría ser nociva. Y segundo, yo sí concuerdo, insisto, y recomiendo que se constituya o que se haga, que se crea
un organismo como una fiscalía, por ejemplo, de delitos informáticos. ¿Ustedes creen que cuando se cometa un delito, como los que acaba de ejemplificar, van a ir a explicarle a un ministerio público y se va a integrar una averiguación previa en ceros y unos? Si bien le entiende el Ministerio Público, va a entender qué es Internet, y eso porque se lo prohíben en la Fiscalía, porque lo usan para bajar música también. Ahí me tocó un ejemplo de la CIEDO, que es la, ¿cómo se llama?, la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada. Utilizaban Google Maps y se los prohibieron porque se podían haber contenido pornográfico. Entonces, me resulta difícil que por una ley ahora todo el entorno electrónico digital de México vaya a cambiar, o bien que previendo infracciones, la ley imponga infracciones o se sancione un delito. Son algunos de los temas en los que nosotros no estamos de acuerdo, en donde creemos que la Profeco ya también su modelo es agotado, sino que se tiene que constituir una nueva autoridad con un nuevo modelo también de impartición de justicia. Así como criticamos, y me sumo a eso, de algunos actores donde su modelo de negocio está rebasado, también el gobierno tiene un modelo que está rebasado, y ese es el de la justicia. Por ahorita sería todo. Bueno, ya entrando un poco a lo que nos mencionabas, creo que vale mucho la pena lo que dices, hablando de la topología de la ley. A mí lo que me tocó ver, y fue una de mis críticas también, es decir, bueno, o sea, el Internet está más regulado de lo que creemos, ¿no? Ya hace código civil, ya hace código penal, ya hace prácticas comerciales, incluso me parece que lo más regulado podría llegar a ser, sería para mí la tendencia ideal, contractualmente, ¿no? Si quieres usar este sitio, estas son mis condiciones, siempre y cuando esas condiciones estén en un marco de equidad y que no sea así como o las tomas o te mueres, ¿no? Me parece que valdría la pena replantearlo. El por qué en su momento esta ley fue así, yo lo entiendo como que me parece que no nació como una ley, ¿no? Y aquí empiezo a hablar de lo que me gustaría hablar de la ley, sino que es mucho más que una buena intención, ¿no? Más que la buena intención, fue una buena intención consumada un esfuerzo, y ese esfuerzo hoy cobra más valor porque en estas garantías digitales que tenemos, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana en Internet mayoritariamente es entretenimiento y comunicación, ¿no? Si como sociedad empezamos a encontrar nuevos mecanismos de comunicación que no sea bloquear las salidas de la ciudad para que nos hagan caso y que ni así nos hagan caso, me parece que eso vale la pena. Como un ejercicio, esto viene antes de lo de Internet necesario, y me parece que en ese momento nosotros como cibernautas mexicanos, me veo en un ámbito muy limitado porque yo soy un cibernauta mexicano chilango, con los beneficios y limitaciones que eso que trae aparejado, el asunto de mi velocidad de ancho de banda es mucho más lento que en muchas ciudades de provincia, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y pago un servicio de Internet que a nivel nacional ya es vergonzoso, a nivel internacional es de lástima. Entonces, empieza esta ley no como eso, sino como un catálogo, como un pliego petitorio, pero que avanza de una forma mucho más interesante, con una dinámica diferente. Desafortunadamente León tiene el vicio de ser abogado, eso es algo que nunca te va a perdonar. Y dijo, ¿qué mejor forma que plasmarlo en una ley? Y a mí me parece, que en una ley está mejor plasmado. ¿Por qué? Porque para la gente que está dirigido, no quiere ir al Código Penal, no quiere ir a las sanciones administrativas que marca la ley de propiedad industrial, incluso las correferencias que hay entre los derechos de autor y la propiedad industrial. Para un abogado es complicado, para el director del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial es muy complicado entender qué facultades tiene y cuáles no, cuáles puede delegar y cuáles no. Para un usuario normal es mucho más complicado. Entonces, si sirve como una declaración de principios que queda ahí plasmada, me parece que es un muy buen camino, ¿no? Irnos por la legalidad en lugar de por las sanciones, irnos por quienes de veras cuentan en esta comunicación de la sociedad de México, también vale la pena. Y entonces un poco demostrar que en nuestro país empieza a entender el concepto de comunicarnos es importante, la ciudadanía tiene valores, esos valores quieren ser escuchados, acordados, dialogados, ¿no? O sea, el fenómeno de cuando empezaba la exposición, esto nació aquí en Wiki, es cómo podemos incluir a la mayor gente para que se modifique, se cambie, se discuta, se analice.